como le decía, que la salvación es un regalo de Dios, que nadie la puede ganar. No podemos ganarnos la salvación. No hay suficientes buenas obras que nosotros podemos hacer para que Dios nos regale la salvación. Hablamos también de que una persona no está completamente, por decir, como acabo de decir, que una persona es salva en el momento que la persona cree en Cristo Jesús. Cuando crees en Cristo Jesús, eres salvo. Pero cuando eres salvo, es imposible que tenga la misma manera de vivir o tienes el mismo estilo de vida que tenías antes de haber creído. Así que cuando somos salvos, nuestra vida debe demostrar un cambio verdadero. Así que es imposible decir que una persona que era chismosa o ladrona o un adúltero o fornicario dice que es creyente, pero sigue viviendo con el mismo estilo de vida que vivía antes. Eso sinceramente hay que cuestionar la salvación de esa persona. Así que el creyente en Cristo Jesús no es la misma persona después de haber creído. Es que debe de dejar atrás su antigua vida porque se viste con una vida completamente nueva, una vida nueva en Cristo Jesús. Debe haber un cambio visible de estilo de vida. Así que quiero enfatizar sobre lo que les dije antes, que muchos de nosotros lo ignoramos. No existe nada como una vez salvo, siempre salvo. No existe. Nuestra salvación se completará cuando el Señor Jesús vuelva. Mientras tanto, el Señor Jesús nos dice claramente que es Él que permanezca firme hasta el fin. ¿Hasta el fin de qué? Hasta el fin de sus días. Hasta su regreso. Será salvo. Quiere decir que si yo hoy me considero creyente y estoy viviendo en esa salvación que he probado la gloria de Dios y después puedo retroceder al mundo si yo quiero. Pero Dios es poderoso para mantenernos en Él y firme, sin caída, si nosotros deseamos permanecer en Él y firme, sin caída. Así que fuimos salvados cuando nosotros creímos. Estamos siendo salvados mientras que nosotros permanecemos en Cristo. Y seremos completamente salvos cuando el Señor Jesús vuelva. Aunque el destino final, hermano, escucha bien. Aunque el destino final de todo creyente es la nueva tierra que Dios tiene preparado para los que le aman y le temen. Aunque ese es el destino final de todo creyente. Cuando hablo de todo creyente, hablo de los que sus nombres están escritos en el libro de la vida. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos cuando se alegraron que gracias, qué bueno que nosotros estuvimos aquí para ver esa maravillosa obra. No, él dijo que no. Tenéis que estar alegres que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. No debemos estar alegres que formamos parte de una congregación grande o pequeño o de un grupo religioso. No, eso nada. Debemos estar alegres de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Qué terrible, ¿no? Que piensas que tu nombre está en el libro de la vida y te vas ahí en la cola y ahí esperando, y llaman a todo mundo. Bueno, eso no va a ocurrir así. Pero imagínate, llaman a todo mundo y tú ahí esperando a ver si no te llaman. Y que no estás en esa lista. Estabas en la otra lista de los que iban al infierno, entonces no debería estar aquí. Qué terrible será ese día. Que el Señor nos libre, hermanos, para que eso no sea el fin de cualquier persona aquí. Así que seguiremos aquí en la tierra mientras que nosotros hemos sido salvados. Seguiremos permaneciendo firmes en Cristo hasta el final de nuestros días o hasta el día que el Señor Jesús vuelva. Cuando Él vuelva, podemos decir que nuestra salvación será completa. Así que de momento, Dios nos ha salvado, pero nos ha dejado aquí en la tierra y quedaremos aquí en la tierra hasta que el Señor Jesús vuelva. Pero la pregunta es, ¿por qué estamos aquí entonces en la tierra? ¿Por qué hemos sido salvados? ¿Por qué nosotros tenemos que permanecer aquí después de haber sido salvados? Así que hoy es lo que vamos a hablar. Vamos a intentar de hablar a la luz de la palabra. ¿Qué nos enseña la palabra? ¿Qué es nuestra labor? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros después de haber creído en Cristo? ¿Por qué permanezcamos aquí? ¿Por qué Él no nos lleve directamente? ¿Qué debemos ir haciendo mientras que esperamos el regreso del Señor Jesús?
¿Qué debemos ir haciendo mientras que nosotros esperamos el día que nos toca morir para entrar en el cielo? Por eso tenemos el tema que podéis ver, está como cortado aquí, pero en la otra pantalla lo podéis ver, salvados por gracia para buenas obras. Hemos sido salvados por gracia para buenas obras. Así que le pido, por favor, acompáñame a Éfeso capítulo 2. Vamos a leer el versículo 8 a 10. Éfesos capítulo 2. Estaremos leyendo de versículo 8 a 10. Antes de leer ese pasaje, hermano, quiero decirle una cosa. Si Dios, después de que nosotros hemos creído, nos saca del mundo y nos pone en su nuevo mundo, la arruinaremos. La arruinaremos el mismo día que entramos, la estropeamos. ¿Por qué? Porque hay cosas aún en nosotros que Dios tiene que pulir esas cosas antes que nos saque de aquí. Hay muchas cosas en nosotros, aún que nos consideramos creyentes, hermanos. Es lo que le estaba diciendo en el estudio de Juan que hicimos ayer. Yo que escuché un pastor por la radio, decía que él no tiene ninguna lucha, que desde que creyó nunca ha tenido ninguna lucha, tiene una vida vigorosa en Cristo Jesús. Digo, wow, qué santo, qué hombre. Hermanos, yo tengo mis luchas. Todo creyente que yo conozco tiene sus luchas. Todo pastor, amigo mío, que yo conozco, tiene sus luchas. Y cada uno tiene una lucha según el tamaño que Dios permita que tenga. Y Él nunca permitirá que seamos tentados más de lo que podemos aguantar. Él no lo permitirá. Pero todos tenemos nuestras luchas. Así que si Dios, con esas luchas que tenemos, nos saque de aquí y nos pone en su nuevo mundo, el mismo día que entramos aquí, lo estropeamos todo. Tendrá que hacer un nuevo mundo para sacarnos de esa y hacer un nuevo mundo para que no entremos, porque la vamos a arruinar. De lo mismo que la gente que dicen que busca una iglesia perfecta. Por favor, si encuentras una iglesia perfecta, no entres porque la vas a arruinar. Porque si existiera una iglesia perfecta, no tendremos ninguno de los libros en la Biblia. Porque todos son exhortaciones a iglesias. Porque en la iglesia, precisamente, la palabra nos enseña que debe crecer la cizaña y el trigo hasta el día de la cosecha, cuando Cristo regrese. Efesios capítulo 2, versículo 8 a 10, dice la palabra. Pues, por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de ¿qué? Por medio de la fe. Por la bondad de Dios, porque a Dios le ha placido. Pero ¿cómo se recibe esta salvación? Por medio de la fe. Así que no es como enseñan los calvinistas, que Dios tiene una lista desde la creación del mundo y decide que fulanito tal, tal, tal al infierno, fulanito tal, tal, tal al cielo. Eso no es cierto. La Biblia no enseña eso. Dios no es un tirano que es como una persona que crea juguetes, ¿vale? Estos platos que voy a hacer son muy bonitos, los voy a crear para destruirlas y eso lo voy a crear para ponerlo en mi casa. No es así que Dios funciona. Dios nos ha dado el libre albedrío. Como Satanás tenía el derecho de rebelarse contra Dios o no rebelarse contra Dios. Como Adán y Eva tenían el derecho de rebelarse contra Dios o obedecer al Señor cuando estaba en el huerto de Edén. Pero cada uno tomó su decisión y hizo lo que hizo. Como nosotros mismos no podemos culpar a Adán y Eva por el pecado que pecaron. Culparnos a nosotros mismos cuando desobedecemos a Dios, porque tenemos el mismo libre albedrío para decidir si obedecemos al Señor o no lo obedezcamos. Dice Efesios capítulo 2, versículo 8 a 10. Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino es un don de Dios. En otras palabras, es un regalo de Dios. Así que nadie se lo ha ganado. Es Dios quien le regala la salvación. ¿Por qué? Porque ustedes han creído en Cristo Jesús. Es lo que Pablo está diciendo aquí. No es el resultado de las propias acciones. Así que no porque hicimos algo bueno y Dios se quedó como... Muy bien, me encanta cómo diezman, como hoy en día, estaba hablando con mi esposa sobre eso, que conozco, hay muchas personas que no se congregan nunca, pero nunca les faltan en esas congregaciones diezmar, porque piensan que diezmando se están comprando a Dios y ganándose la aprobación de Dios. Pero todo eso, hermanos,
es un engaño total que cada uno se engaña a sí mismo. Así que no es el resultado de las propias acciones, nada de lo que nosotros hemos hecho. De modo que nadie puede gloriarse de nada. Así que no podemos decir que yo me gané la salvación porque estuve en la iglesia todos los domingos, o todas las reuniones de oración estaba ahí, salía siempre para evangelizar, amó al Señor tanto que Él me regaló la salvación, o soy más santo, o ayuno mucho, o oro mucho, por eso es que Dios me regaló la salvación. No, en nuestras debilidades y nuestros pecados, cuando decidimos de creer en lo que Jesús hizo en la cruz, Dios nos regala la salvación. Pues es Dios, el versículo 10 dice, pues es Dios quien nos ha hecho, ¿vale? Es Dios quien nos ha hecho. ¿Nos ha hecho qué? Nos ha hecho santos, nos ha regalado la salvación. Él nos ha criado en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que hagamos buenas obras. Pero no cualquier buenas obras, dice, siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. Quiere decir que antes que Dios empezó la obra de salvación en el ser humano, Él ya tenía unos caminos, unas obras, unas cosas que Él tenía preparado para el ser humano. Cosas que nosotros deberíamos andar en ellas. Así que Él nos salva, no nos saque del mundo para llevarnos, porque vamos a arruinar donde nos va a poner, pero nos deja aquí para hacer algunas cosas que Él tenía preparado de antemano, que esas cosas son las cosas que nos va puliendo a nosotros mismos, para que cada día seamos hechos a la imagen y semejanza del Señor Jesús. Así que son esas cosas que iremos viendo. Así que como llevamos enseñando durante todo ese tiempo que hemos estado hablando también en Juan y los últimos 2 domingos, la salvación es un regalo de Dios. Hermano, lo estoy enfatizando, lo estoy haciendo este énfasis, porque no quiero que un día usted se torpe con un testigo de Jehová o se torpe con un mormón, porque ellos están curando su salvación, pero lo están trabajando. Por eso es que no paran de evangelizar. Tiene un número de horas de evangelismo que tienen que apuntar en su sede, cuántas horas de evangelismo hicieron. Así que toda su relación estable con el Señor depende de las buenas acciones que ellos hacen. El mismo musulmán también no está seguro de la salvación. Depende de las buenas acciones que él hace. No sabe si Allah le va a dejar entrar en el paraíso o no. Pero la Biblia nos enseña que Dios nos regala la salvación, que nadie la puede ganar. No es por nuestros méritos, es por los méritos del Señor Jesús. Nada de nuestras buenas obras puede hacer que Dios nos regala la salvación. Así que nadie puede decir que se ganó la salvación por sí mismo, haciendo buenas obras o siendo el más guay de los guays o orando más que cualquier otra persona. Nadie puede decir eso. Pero tenemos el instrumento a través del cual nosotros podemos recibir la salvación. Ese instrumento es la fe en Cristo Jesús. Eso es la base para que nosotros podamos recibir esa salvación. Nuestra fe en Cristo Jesús. Hermanos, es muy importante que no solamente sepamos que la fe en Cristo Jesús hace que Dios nos regala la salvación, pero es muy importante entender qué quiere decir tener fe en Cristo Jesús. Y cómo es esta fe en Cristo Jesús que nos salva. Creo que hicimos una enseñanza sobre eso, pero si es necesario, volveremos a hacer una enseñanza solamente para explicar este punto. ¿Qué quiere decir de verdad tener fe en Cristo Jesús? Una persona que tiene fe en Cristo Jesús andará como Cristo anduvo. Confiará en el Señor y su vida en Cristo no puede ser la misma vida que tenía antes de conocer a Cristo. Así que cuando eso ocurre, cuando una persona tiene fe en Cristo, cuando eso ocurre, Dios le regala la salvación. Su espíritu viene y mora en la persona y va cambiando la persona poco a poco, cada día a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Y este proceso es lo que llamamos, o es lo que la Biblia llama el proceso de la santificación. Es el proceso de la santificación, donde la persona, Dios, el Espíritu Santo, va arrancando, no visiblemente, pero te va enseñando que el chisme está mal, el odio está mal, la codicia está mal, la avaricia está mal,
Y todo eso cuando vas leyendo la palabra, vas viendo, porque si no lees la palabra, ¿cómo vas a ver lo que está mal y lo que está bien? Así que el proceso se llama la santificación, que es la obra del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Y ese proceso, hermanos, es un proceso de crianza en Cristo Jesús. Es lo que dice nuestro pasaje, que Dios nos ha criado en Cristo Jesús. ¿Sabes cuando uno tiene gallinas, no? Lo vas criando, le vas dándole comida, o cuando tiene un huerto y que vas sembrando cosas, le vas echando abono, le vas echando agua, asegurándote que todo está bien, que la tierra está bien, que no hay mala hierba, lo va quitando. Así que en Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo, Dios hace lo mismo en la vida del creyente. Mientras que nosotros pasamos tiempo con su palabra, pasamos tiempo en oración, pasamos tiempo viviendo la vida que Dios tenía preparado para nosotros antes de la fundación del mundo. Y ese proceso no es de un mes o 2 meses o una semana, es a lo largo de nuestras vidas. Es un proceso que durará hasta el día que nosotros muramos o hasta el día que Cristo regrese por nosotros. El proceso de la santificación es un proceso que dura toda la vida de un creyente. Es un proceso de crianza en Cristo Jesús que nosotros tenemos que permanecer en ella hasta el día que dejamos este cuerpo o hasta el día que Cristo regresa por nosotros. Así que Dios usa este proceso para santificarnos, para que cada día seamos hechos a la imagen y semejanza de Jesús. Como le dije antes, si Dios tuviera que salvarnos o regalarnos la salvación, y de ahí después de regalarnos la salvación nos quita y nos pone en el mundo que Él tiene preparado, la vamos a arruinar. En el mismo día Dios tendrá que crear otro mundo perfecto porque nosotros no nos metimos dentro y lo arruinaremos. ¿Por qué? Porque aún siendo salvos, hermanos, hay cosas en nosotros que no pueden estar en la presencia de Dios. Aún que somos creyentes, aún que somos salvos, hay cosas en la vida de creyente que no puede estar en la presencia de Dios. Pablo exhortó a Pedro, el amigo íntimo, el líder de la iglesia en Jerusalén. Pablo, que era, digamos, un recién convertido, por llamarlo así, exhortó a Pedro porque había hipocresía aún en el corazón del Pedro. Y Gálatas lo dice. Pablo se levantó y dijo, oye Pedro, ¿cómo tú eres creyente? Sabes muy bien que la gente no son salvados por guardar la ley. ¿Cómo tú estás exigiendo ahora a esos gentiles que hagan lo mismo que predicamos en contra? Así que hay cosas en cada creyente, en cada persona, aún después de haber creído, que Dios no quiere que esas cosas permanezcan en nosotros. Y Él tiene que usar el proceso de la santificación para sacar esas cosas de nosotros. Así que hay cosas que hay que renunciar. Hay cosas que nosotros tenemos que renunciar completamente. Aprender a tener el dominio propio, lo que nos falta muchas veces. Tenemos que aprender a tener dominio propio. Tenemos que aprender a amar al Señor sobre todas las cosas y amar también a los que Dios ha engendrado. ¿Qué quiere decir? Amar también a los hermanos. Eso es un proceso. Porque cuando uno se convierte, imagínate, te convierte en la misma iglesia donde hay una persona que te hacía bullying cuando estaba en la escuela, o con tu jefe que te estaba maltratando, y antes de convertirte tenía algo en tu corazón, y ahora tienes que llamar a esa persona que tú odiabas antes en el mundo, hermano en Cristo. Así que es un proceso que puede durar mucho tiempo, pero Dios irá puliendo esas áreas en la vida de cada uno, mientras que permanezcamos en Cristo. Así que por culpa del incremento de la maldad en el mundo, el Señor Jesús lo pone bien claro, que por culpa de que la maldad ha estado creciendo cada día, algo afectará no solamente al mundo, pero afectará también a la iglesia. Por la falta o por el incremento de la maldad, llegará un punto que el amor de muchas personas se va a enfriar. Y lo estamos viendo. Muchas personas ya no tienen un amor genuino hacia ti. Se ríen contigo hacia ahora, pero tienen un cuchillo detrás de ellos que pueden apuñalarte cuando se presenta la ocasión. Se ríen contigo ahora, se llaman amigos y todas las cosas, pero cuando se presenta la ocasión para criticarte, para venderte barato, lo van a hacer. ¿Por qué? Porque la maldad ha incrementado tanto en el mundo que la gente empieza a crear distancias con las mismas personas que deberían amar. Eso ocurre también en la iglesia.
Pero ¿acaso esa es la manera que la iglesia debería actuar? ¿Acaso es de la misma manera que el mundo actúa? ¿Acaso es la misma manera que los que se llaman creyentes en Cristo Jesús deberían actuar? La respuesta es completamente no. Como creyentes, nosotros tenemos un código de vida totalmente diferente con los del mundo. La moralidad cristiana no es la misma moralidad del mundo. La manera que el creyente vive su vida no es la misma manera que los del mundo viven sus vidas. La Biblia dice que somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Donde el creyente está, la gente tiene que ver a Dios. Donde el creyente está, la gente tiene que experimentar el amor de Dios. La pregunta es, ¿eso es lo que ocurre con nosotros en realidad en nuestros trabajos, en nuestras casas, entre nuestros familiares, entre nuestros amigos? ¿Acaso cuando estamos se nota una diferencia, que alguien diferente ha entrado con una mentalidad diferente, o la gente ni se dan cuenta? Debemos cuestionarnos y preguntarnos esas preguntas. Como creyentes, debemos ser personas con buenas obras y no debemos cansarnos de hacer esas buenas obras. Pablo dice en Gálatas capítulo 6, versículo 9 a 10. Hermano, entiéndelo bien. Dios nos ha salvado, no para que nosotros vivamos como vivíamos antes, no para que nosotros nos apartamos de Él. Él nos ha salvado para que nosotros podamos cumplir o hacer esas buenas obras que Él tenía preparado antes de la fundación del mundo. Gálatas 6, 9 a 10 dice, así que no debemos cansarnos de hacer el bien, porque si no nos cansemos, a su debido tiempo cosecharemos. No es que cosecharás dinero porque hiciste el bien a alguien y te va a pagar. No. La cosecha en sí es la recompensa que Dios tiene para nosotros. Es Dios quien recompensa. Ahí viene la cosecha. Es Dios quien recompensa. Quizás usted puede hacer el bien a alguien y la persona le devuelve mal o terrible por el bien que usted hace. Pero la Biblia dice que no debemos cansarnos de hacer el bien. Hacer el bien en todo tiempo. Orar por los que les maldicen. No hay que tener favoritos. No hay que decir que no, porque ella me hizo eso, yo también lo voy a hacer lo mismo. Como creyente no devolvemos mal por mal. No lo hacemos. Hacemos lo contrario. El versículo 10 de Gálatas 6 dice, por eso, siempre que podamos, no dice, cuando te hace el bien, haces el bien. Cuando te hace el mal, haces el mal. No. Siempre que podamos, hagamos el bien. No dice con los de la iglesia o con los de tu familia. No dice con tus mejores amigos o con los que te llevan mejor. No. Dice a todos. A todos aquí es todos. No sé si hay otra definición de todos. Todos aquí significa los que te aborrezcan, los que desean tu mal, los que desean que te caigas y nunca te levantas, los que desean que tu familia se arruine, tu vida te arruine, y los que te aman. Haga el bien a todos cuando se presenta la oportunidad. Y dice, y especialmente a nuestros hermanos de la fe. Así que haces el bien a todos. Pero cuando llegan los hermanos de la fe, digamos que tienes que hacer el bien, o tienes una oportunidad de hacer el bien, tienes que elegir entre el hermano de la fe y el que está del mundo, el primordial es el hermano de la fe. Pero es nuestro deber hacer el bien para con todos, porque el pasaje que hemos leído en Efesios nos dice que Dios ya tenía preparado esas buenas obras antes de la fundación del mundo. Iremos viendo qué son esas buenas obras. Así que no hemos sido salvados para estar sin hacer nada. Así que no lo creen. Aquí no estamos hablando solamente de servir en la iglesia, no estamos hablando de ofrendar, no estamos hablando de nada de eso. Estamos hablando de nuestra manera de vivir, no solamente en la iglesia, pero fuera de la iglesia. Nuestro comportamiento, cómo actuamos, cómo interactuamos con las diferentes personas que están en el mundo. Así que no hemos sido salvados para que nosotros estemos sin nada. Como creyentes tenemos cosas y muchas cosas que hacer. Tenemos que hacer las buenas obras que Dios tenía preparado mucho más antes de que nosotros fuéramos creados y muchos más antes de que fuéramos salvados. Pero tristemente hay muchos creyentes cuyas vidas, hermanos, no han cambiado.
Eso se lo digo con mucho dolor. Hay muchas personas que se consideran creyentes, pero que sus vidas de verdad no han cambiado. Aún sabiendo lo que la Biblia enseña y lo que la Biblia dice que ellos tienen que hacer, considerándose que son creyentes, ellos toman la decisión de hacer lo que ellos mismos desean. Ellos no hacen esas buenas obras, no porque no pueden hacer esas buenas obras, pero simplemente porque quieren mantenerse en su zona de comodidad. Aquí sí que es guay, que cuando mi familia tiene todo para comer, no me importa lo que pasa con el vecino, no quiero ni saber el problema de tal persona. Tristemente eso ocurre en las iglesias, la tenemos en la iglesia, donde hay personas que son egocéntricas, solamente la gente de su círculo. Y en la misma congregación mismo tiene personas con quien no pueden echarle una mano, y tienes algunas personas que moverán cielo y tierra para ayudarles. Pero eso no es lo que la Biblia nos enseña. Esas buenas obras no con solo es para dar a alguien o para ayudarle con sus necesidades básicas, sino también esas buenas obras pueden ser acciones que también demuestran nuestra posición en Cristo. Puede escuchar el problema de alguien, es una buena obra. Puede estar ahí para orar por alguien, es otra buena obra. Puede estar ahí para hacer otras cosas, no solamente ayudando a la persona económicamente o ayudando a la persona con sus necesidades básicas. Podemos hacer muchas otras cosas que iremos viendo ahora. Así que acompáñame por favor a Romanos capítulo 12, de versículo 9 a 20. Romanos 12, estaremos leyendo de versículo 9 a 20. Y aquí vamos a ver muchas de algunas de estas buenas obras que la palabra espera de nosotros o que tenemos que hacer como creyente. Mira lo que dice, versículo 1 empieza con esa buena obra. Mira lo que dice, versículo 1, Romanos 12, versículo 9, perdón. Versículo 9 de Romanos 12. Ámense sinceramente unos a otros. Mira cómo empieza Pablo aquí. Ámense sinceramente unos a otros. Aborrezcan lo malo y apéganse a lo bueno. Ámense como hermanos los unos a los otros, dándose preferencia. Escuchen bien, hermanos. Dándose preferencia y respetándose mutuamente. Esfuércense, no sean perezosos y sirvan al Señor con corazón ferviente. Servir al Señor con corazón ferviente. Vivan alegres por la esperanza que tienen. Soportan con valor los sufrimientos. No dejen nunca de orar. Hagan suyas las necesidades del pueblo santo. Reciban bien a quienes los visitan. Así que no solamente le ponga agua, si tiene chicharrones, échale un poquito también en el plato. Bendigan a quienes los bendigan. Bendíganlos y no los maldigan. El versículo 15. Alégranse con los que están alegres y lloran con los que lloran. Eso es muy importante, hermanos. Alégranse con los que están alegres. Un hermano acaba de conseguir un buen empleo, que le han subido el sueldo, está contento. No tenga envidia. Alégranse con el hermano que Dios cambió su estatus de su casa y que por fin su jefe, por la misericordia de Dios, han valorado su posición. O una hermana acaba de encontrar un trabajo. Alégranse con la persona. No tenga envidia. No, alégranse con los que se alegran. Alguien acaba de perder su empleo, o alguien acaba de perder un familiar, o alguien se le acaba de despedir, o se le ha pasado algo triste. ¿Está triste esa persona? Entristécete, llora con esa persona, toma su carga como la tuya. El versículo 16 dice: vivan en armonía unos con otros y no sean orgullosos, sino póngase al nivel de los humildes. No presuman de sabios. El 17 dice: no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Hasta donde depende de ustedes, hagan cuanto pueden por vivir en paz con todos. Si depende de ti, haga todo lo que puedes para vivir en paz
con todos. El 19 dice, queridos hermanos, no tomen venganza ustedes mismos, sino dejen que Dios sea quien castigue, porque la Escritura dice, a mí me corresponde hacer justicia, yo pagaré, dice el Señor. El 20 termina diciendo, y también, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, y harás que le arde la cabeza de vergüenza. Qué precioso, ¿no? Seguramente que haremos lo opuesto en muchas cosas. El enemigo, si tienes hambre, viene a tocar tu puerta. ¿No eres tú quien me insultaba el otro día? Déjate de aquí, te había dicho que eso te va a pasar. No, pero no es lo que la Biblia dice. ¿No eres tú quien insultaba a mi hijo, mi hija, le pega? No, pero no es lo que la Biblia dice, que no hay que dejar esta parte de venganza a Dios. No podemos tomar el lugar de Dios para vengarnos, porque si nos vengamos, estamos diciendo a Dios que Dios, yo sé más de venganza que tú, yo soy más soberano que tú, yo puedo solucionar ese asunto. Pero cuando confiamos en Dios y obedecemos tal como dice la palabra del Señor, eso es lo que a Dios le agrada. Hay que amar sinceramente a un hermano en Cristo. Eso es una buena obra. Vaya mirando, hermanos, vamos a ir repasándolo. Esas son buenas obras. Amar sinceramente a un hermano en Cristo, dando preferencia a los demás y respeto mutuo. Es una buena obra también. Esas son las cosas que Dios tenía preparado de antemano para los que son salvos en cada generación. Esas son las buenas obras, esforzándose a no ser perezoso y servir al Señor con un corazón ferviente. Es una buena obra. Es una buena obra. Vivir alegremente por la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, soportando el sufrimiento con valor por ser creyente y no dejar de orar, es una buena obra también. Esas son las cosas que Dios tenía preparado de antemano. Preocuparte por las necesidades básicas o los problemas de otros hermanos, no solamente pensando en ti, pero estando ahí por otras personas que están pasando necesidades, es una buena obra. Son las buenas obras que Dios tenía preparado para su iglesia. Así que son las cosas que Él espera de nosotros. Recibir bien a quienes te visitan, algo que muchos creyentes ahora lo evitan. Es que no queremos que la gente, queremos estar nosotros, quiero mi comodidad, no quiero visitar a nadie, no quiero que nadie me visite, mejor que se aleje, mejor. Pero la Biblia nos dice que debemos recibir bien. ¿Qué quiere decir bien? Que cuando la persona entra, es una alegría verte, hermano, entra, siéntate aquí en el lugar, no en esa mesa, que quiere tomar algo, te traigo algo para picar, recíbele bien, que se siente en su casa tu hermano en Cristo, porque sois el mismo Padre, tenés el mismo Padre que es el Señor. Mucha gente no quiere salir de su zona de confort, pero eso es una buena obra. Y dice, bendecir a los que te persiguen en vez de maldecirles. Eso también es una buena obra. Bendecir a la gente que te persiguen. Gente que desean, que te pasan cosas malas. Gente que van por ahí en el barrio hablando mal de ti. Tus compañeros que están como uniéndose para que te despiden, inventando cosas. Pero hay que bendecirles, orar por ellos. Eso es una buena obra. Son esas obras también que Dios tenía preparado de antemano para nosotros.